al primer campeón del turismo de carretera con Dodge. Porque fíjate vos, la historia marca que Ángel Lobalvo fue el primer campeón con la marca Ford. Juan Manuel Fangio lo hizo con Chevrolet, Eduardo Copello con Torino, y Tony Aventín quedó marcado en la historia por ser el primer campeón del turismo de carretera con la Coupé Dodge en el año 80-81. Tenemos mucho para charlar con Tony, un hombre que nació en Morón, en la provincia de Buenos Aires, está en Capital, está en línea y ya lo podemos saludar. Tony, bienvenido al programa Historias a Fondo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar. Un saludo grande a toda tu audiencia. Contento de estar en comunicación con toda la gente de Neuquén y todos los escuchas que lo están siguiendo a través de tus micrófonos, Oscar. Bueno, está también Sergio Saracho, que te va a saludar enseguida. Nos están escuchando por AM550 y también por la señal de Canal 224-7, es el canal. Sergio, ahí está Tony para que lo saludes. Tony, buenas noches. Bueno, yo lo saludé, no sé si usted me vio, yo movía la mano el 21 de septiembre de 1980, el día de la primavera. Yo estaba en la curva Fortabat, entrando a la autopista Fortabat, cuando lo superó a Ochonero. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Pasaron algunos años. Sí. Pero qué carrera, Tony. Sí, la verdad que linda carrera, para recordar con mucho cariño, ¿no? Yo le decía a Oscar que tenía una anécdota personal, sí, para comentar. Yo estaba allí en el semipermanente de Olavarría, yo soy de allá, y ver cómo Ochonero iba adelante, bastante tranquilo, atrás Tony Aventín con la Dodge, se le empieza a acercar en la última vuelta, antes de entrar a la chicana, lo pasa. Y cuando, más o menos por arriba, Tony, usted después me va a corregir, cuando entra a la rotonda, no sé si es que no le entra un cambio o qué es lo que pasa, pero sale muy lento de la rotonda. Ajá. Y termina ganando. Sí, lo que pasa es que ese año yo en realidad, analizando la terminación de la carrera, yo había pensado el año ese finalizar todas las carreras, porque analizando cómo se llegaba del 1 al cuarto o al quinto, terminando las carreras, pensaba en el campeonato, pensaba en sumar puntos para llegar a fin de año peleando los primeros puestos y había analizado que tenía posibilidad de ser campeón. Entonces, Ochonero tenía un auto muy contundente, muy veloz. Yo venía tercero, cuarto durante toda la carrera, y terminando tercero, cuarto yo estaba conforme con el objetivo, que era sumar puntos. Claro. Y bueno, y realmente tenía un misil Ochonero, y yo venía cuarto, se rompió un auto, quedé tercero y después quedé segundo, y me había sacado como 10 segundos o 12. Y él creo que tenía problemita con la caja o con un buje, se había roto, venía con problemas, y si venía, se venía quedando, y el acompañante mío le venía tomando tiempo, y evidentemente que yo a ojos vista, ya de última venía viendo que venía con problemas, y yo le veníamos descontando tiempo. Conclusión que la última vuelta, me di cuenta sí que venía perdiendo tiempo, algún problema tenía. Uh-huh. y lo salí a buscar, y bueno, me tiré a fondo en todos los frenajes, y justamente antes de entrar a la chicana, a la última chicana, lo pasamos, y cuando entro en la chicana se corría con la caja ZF. Uh-huh. Y la segunda no me entra, o sea que de primera a segunda no entraba, y pongo tercera, o sea que el auto salió muerto, digamos, de primera a tercera, y bueno, nos alcanzó para ganar, o sea, llegamos con lo justo a la bandera cuadros, pero ganamos la carrera, que no la barriga. Ese fue el motivo de que se nos vino para atrás el auto, pero
era el día que teníamos que ganar y ganamos con... Estaba marcado así. Tony, ¿por qué empezaste a correr con el seudónimo Tony Pedré? El tema es que yo corría de acompañante y cuando pasamos debutamos los dos con 2 autos, yo con la Coupé y Oscar con el 4 puertas, que era Eduardo Pino Volpichina, que yo había empezado con Pino de acompañante, y mi mamá no quería que corra que corra como piloto, digamos. Entonces, claro, no dijimos nada y me puse un seudónimo que era Pedré, que Pedré en catalán, mi abuelo allá le decían Pedré, la casa de los Pedré, mi abuelo era catalán. Sí. Entonces me puse un seudónimo, y cuando corrimos la carrera para no ganadores en Buenos Aires, yo corrí con seudónimo y bueno, y gano la primera carrera que gané en Buenos Aires de noche con lluvia, y bueno, gané y aparecí en todos lados. No había otra carrera más que esa de no ganadores, y digamos que ganó Tony Pedré, que nosotros con Antonio Ventín. Bueno, y ahí se enteró la vieja que Tony Pedré no era otro que Antonio Ventín, y bueno, y blanqueamos la situación. Ya se enteró la vieja claro, que habíamos corrido, blanqueamos, y bueno, y seguimos en carrera con Tony Pedré, y después apareció Tony Ventín en escena. Claro. Tony, el otro día revisando tu archivo, que realmente es frondoso, tanto el tuyo como de tu hermano Oscar, ¿a qué se debe el nombre de Oscar a tu hermano y Juan en el tuyo? ¿Tiene que ver con algo familiar o con algo de las carreras? Sí, en realidad don Antonio Juan, que yo tengo el mismo nombre que mi viejo, Antonio Juan, sí, él era hincha de los Galvez. Papá era hincha de Juan y Oscar, y de ahí que yo soy Juan por Juan y Oscar por Oscar, por los Galvez, y bueno, y yo en realidad era hincha en principio de Juan y de Oscar de los Galvez como mi viejo, y después hincha de Doye como mi viejo, Mirá vos. Y Oscar sí quedó como hincha de Ford. Yo soy hincha de Doge. Mirá vos, ¿no? Justamente yo te iba a preguntar más adelante, ¿por qué razón vos con Doge y tu hermano con el Falcon? Porque vos corriste con el Ford, pero Oscar no. En realidad el viejo fue mi abuelo, era hincha de Doge, y más, tuvo un Doge por allá por los años 30, que mi abuelo era de los pagos, de donde era también don Ricardo Iglesias, que era de Urquiza, y mi abuelo era de Urquiza Pergamino, ahí en Rancagua tenía una chacra. Así que mi viejo lo conocía a Ricardo Iglesias, ahí de Urquiza, iban juntos a bailar ahí a Villa Fonte, así que éramos de los pagos allá de los chicos de Urquiza Pergamino. Bien, tenés 10 victorias en el turismo de carretera, y comentame, Tony, ¿por qué sos campeón del año 80-81? ¿Es un solo campeonato dividido en 2 partes o se corría la mitad en un año y la mitad en el otro? ¿Por qué era eso? Porque cuando nos termina el campeonato venía terminando a mitad de año, ¿no es cierto? Entonces termina el campeonato a mitad de año, y del cual yo me corono campeón, que termina en Ayacucho, y se hace un mini campeonato para finalizar el año, digamos. Yo salgo campeón y termina 80-81, y se hace un mini campeonato de 6 carreras que termina en Pergamino. Son 6 carreras, y de ahí arranca después el año 82, se arranca de cero. Bien. ¿Se entiende lo que te manifiesto? Correcto. Y eso es por, digamos, las diferencias que existían en esto de que no fiscalizaba la CTC, que todas esas decisiones que venían. Correcto. Así fue. Y después ya arrancamos del año 82 para acá,
el año completo. Se cobraba, arrancó 82 y ya el campeón era año 82, 83, 84. Bien. Hasta ahí veníamos con la mitad de año, se cortaba mitad de año. Por eso que se hizo un mini campeonato que se terminó en Ayacucho, que eran 6 carreras. En Pergamino se terminó. Antes que te pregunte, Sergio, quiero hacerte una acotación. Cuando ustedes ganan la carrera no ganadores, ahí se da un fenómeno particular, porque corren de noche bajo la lluvia y ahí nace lo que se conoce hoy como el Super TC 2000, en esa misma noche, ¿no? Exacto, ahí debutaron los Pontorieros con el Dodge 1500. Claro. En la carrera esa para no ganadores en Buenos Aires, sí, es verdad. Tony, los pibes de hoy pueden tener a través de la tecnología simuladores para aprender a correr, pero sí. Un pibe de 16 años, ¿puede utilizar un camión como simulador? Claro, en esa época no había nada, ¿no? En la época, por eso yo pongo como ejemplo que es real, porque yo llegado a esa edad, yo dejé los estudios y bueno, y sabía lo que venía y le dije a mi viejo que no quería estudiar más y obviamente ¿qué pasó? Dejé los estudios y agarré el camión. Claro. Entonces Oscar me lleva 4 años a mí y bueno, íbamos a Docsú, nosotros somos de Morón, Oscar ya me lleva 4 años y él tenía 20 y yo 16. Él iba con un camión adelante, yo sin registro atrás, a Docsú, metíamos 2 viajes por día, a Docsú, a Morón. Y ¿qué transportaban, Tony? Fuel Oil, íbamos a cargar Fuel Oil ahí a Compañía General de Combustibles o a la ESO, y así metíamos 2 viajes por día. Yo andaba sin registro hasta que, después de los 17 o 18, hasta que saqué el registro, anduve 3 años, manejando, íbamos juntos con Oscar, él adelante y yo lo seguía detrás. Y bueno, era lo que había para la época, o sea, y bueno, trabajábamos, nos levantamos 4 de la mañana hasta trabajamos todo el día, que era lo que se hacía en esa época, y bueno, eso fue el simulador que yo decía, que disculpame que te interrumpa. Claro. Porque en serio que se puede aplicar en un TC de aquella época, ¿se podía aplicar lo que aprendiste a manejar en el camión? Lo que pasa que el camión, o sea, yo te hablo, por ejemplo, cuando había lluvia, si vos el camión lo acelerás porque tiene potencia, ¿no? Sí. En vacío te hablo, ¿no? Si lo acelerás, patina, si lo acelerás por demás. Claro. Y si tenés que frenar, y también el freno lo apretás en demasía, se bloquea. O sea que tenés que dosificar el freno y tenés que dosificar el acelerador para acelerarlo, ¿sí? Y tenés que llevarlo finito en la ruta 7 o la ruta 8, cuando hay lluvia o cuando no la hay, lo tenés que llevar finito porque si pisás la banquina también te hace la tijera con un semirremolque, que era un semirremolque de 12.000 kilos de un solo eje, pero hay que llevarlo finito del camión. Sí. Así que ese fue mi simulador para después manejar un TC. Sí, y mirá, me estaba acordando de Lole Reutemann, que Lole manejó en toda su infancia un tractor, y él decía que era su simulador para llegar a los autos de carrera después, ¿no? Y eso fue lo único que manejé yo, de un camión me subí arriba a un TC, no tuve otra escuela más que esa. Tony, vos sos un tipo, mira, por lo que pude percibir, por las notas, por lo que salé, un tipo muy macanudo, muy jovial. ¿Por qué te emocionás fácil cuando hablas del turismo de carretera, hablas de tu familia? ¿De qué te acordás cuando hablas de esos temas? Ya de por sí soy medio llorón por naturaleza o sentimental, si le querés llamar así. Sí, sí. Mi padre era yo tengo heredé los genes del viejo, era de ser puchero. Ya cuando hablaba de sus hijos, se emocionaba fácilmente. Y yo, por suerte, heredé los genes de él. Así que a veces cuando me pongo a hablar soy fácilmente de hacer puchero, porque yo creo que el papá decía eso, que la persona que se emociona fácilmente, decía el papá que
tiene buenos sentimientos. Seguro. Siempre manifestaba eso, don Antonio, ¿no? Bueno, te quiero sacar un poquito de ese tema, es medio complicado, dale. Pero ¿qué significó para Antonio Bentín, el Tony Bentín, lograr nada menos que un campeonato de turismo de carretera? Porque convengamos, cuando vos sos campeón nacional de algo, ya sea de turismo, de fórmulas, de Super TC 2000, no tiene la preponderancia que tiene el turismo de carretera. Siendo campeón de turismo de carretera, pasás a ser, al menos en Argentina, un piloto clase A, por decir algo, ¿no? ¿Qué significó para vos esto? Mira, eso es, sin duda que es lo que sueña cualquier piloto que corre en cualquier categoría, llegar a ser campeón, y más en la máxima que tiene el automovilismo argentino, que es turismo carretera. Yo creo que tuvimos muchísima suerte, hicimos las cosas bien, pudimos hacer las cosas bien, tuvimos la suerte de llegar a arrancar bien y llegar a conocer a Horacio Tato Ferrea, que él estaba tramitando, pensaba ir, si se fue a Estados Unidos, y nos dejó de alguna manera lo que él había desarrollado con toda la mecánica de los Dodge, y lo más importante, la gente, el material humano que él tenía, los mecánicos que habían desarrollado toda esa mecánica, y trasladamos el taller a Morón, y con material humano espectacular, y bueno, y que yo creo que fue la base fundamental de juntarnos con esa mecánica y el material humano, que armamos el taller en Morón y hicimos un taller mecánico acorde a lo que nosotros podíamos, y nos orientó Tato Ferrea antes de irse, y nos encontramos con una mecánica espectacular, y bueno, y aprovechamos eso, hicimos las cosas bien, y bueno, se nos dieron los resultados, y nos encontramos con el campeonato y el subcampeonato, que con Oscar, yo creo que más redondo no nos podía haber salido. Claro. Después de haber debutado en el 77 y ya en el 80, a los 3 años, lograr el campeonato y subcampeonato. Yo creo que ya para esto Oscar, se había perdido había perdido un subcampeonato, un campeonato. Él logró 3 subcampeonatos y yo logré el campeonato junto con el último del subcampeonato de él, o sea que él fue subcampeón mío. Ajá, mira vos. Y después lo completan con Dieguito Bentín, que también salió campeón del turismo de carretera. La verdad que es algo muy bueno. ¿Sabés qué? Quiero que me hables un poquito del semipermanente de Tandil. Un lugar que, como muchos conocieron, dice que yo no lo pude ver nunca, lamentablemente, pero un lugar fantástico para ver turismo de carretera, en una recta larga que tenía una bajada, no sé, una cosa así. Comentame algo de Tandil. Sí, sin duda que yo creo que Tandil es el Nürburgring, yo le digo que es el Nürburgring de Argentina, porque tiene para todos los gustos, curvones de cuarta fondo, de tercera, con la bajada de Belén, que bajás en cuarta, tremenda. Es el mejor circuito permanente que tuvo Argentina, y tendrá espectacular con 32 kilómetros, realmente muy fuerte se va en ese circuito semipermanente, y espectacular para el público y para transitarlo, realmente es espectacular. Te preguntaba, Tony, porque vos ahí ganaste un 7 de diciembre del año 80, pero también quería que me hablaras de la carrera que ganaste en la inauguración. ¿La Ruta 11 es la ruta interbalnearia o estoy equivocado? ¿Dónde es la Ruta 11? Sí, en interbalnearia, sí, correcto. Bueno, ahí ganaste, escuchá bien, los chicos jóvenes que escuchen, al promedio de 241 kilómetros, 647 metros la hora. ¿A qué velocidad iban en recta, Tony, para hacer ese promedio? Y alrededor de 280 kilómetros más o menos, porque se corría con una multiplicación larga y la cubierta 2.15.15, así que más o menos una velocidad de 280. Qué bárbaro, la verdad que disfrutarlo. Tony, en esos años 80-81 había mucho Dodge corriendo en el turismo de carretera, pero el tuyo tenía una diferencia
de velocidad que era fundamental en los semipermanentes. Se habló de que la trompa era más baja, se habló de que la toma de aire estaba más alta. ¿Cuál era el secreto, Tony, para que tu Dodge corriera tanto? La coupé mía, sí, en realidad después nos dimos cuenta de eso. Yo por una cuestión de que me gustaba a mí, pero porque me gustaba a mí que la trompa esté más baja. La trompa mía estaba más baja, yo la fui bajando de a poquito y estaba como digamos que más en cuña, y eso hacía que el auto mío vaya más rápido por lo derecho, y se ve que cortaría más el viento, y era que en definitiva cuando iba el auto lanzado iba más rápido por derecho, cortaba mejor el viento, iba mucho más rápido que el auto de Oscar. La verdad, ¿cuál fue el mejor Dodge que estuviste? Porque la verdad que nosotros acá estamos viendo en imágenes la Dodge color roja, azul y amarilla, ¿no? Claro, la tricolor, sí, tricolor. Esa la coupé campeona, sí, esa la coupé que salí campeón. Ese auto era bien nacido y era la que me dio el número 1. Y la otra que tenía la publicidad lo digo porque total ya no está en vigencia, la marca Dorados, el cigarrillo, la verdad que era un espectáculo esa coupé. Sí, es la misma, o sea, en realidad la coupé que yo salí campeón, sí. La coupé que yo salí campeón, la tricolor, esa coupé, después la corre Oscar, y esa coupé lamentablemente se destruye. Esa coupé Oscar vuelca en el autódromo de Buenos Aires, y pegó 3 o 4 vueltas. En la largada se tocan con 2 autos, con el Tolo Dumic, lo toca Dale Antoni y le pega a Oscar, y pega 4 o 5 vueltas arriba del guarray frente a boxes. Mirá vos. Y esa coupé se destruye ahí, se destruye la carrocería, y lamentablemente hoy a la distancia, con los años, nos dimos cuenta de eso, pero el casco ese se pierde. Hoy se podría haber rescatado, lo que pasa es que lo vemos a la distancia, después de 30 años o 40, ¿no? Sí, se podía haber rescatado el casco ese. Tony, ¿y la de Dorado está en algún museo? La de Dorados, hay una que está hay un tricolor que está en Balcarce, y la de Dorados está en el Museo de La Plata. Ah, en el Museo del Mouras, de La Plata. En el Modo de La Plata, sí. No, te iba a preguntar porque justamente tiene una particularidad, que tiene vidrios polarizados ese coupé. Sí, lo que pasa que, claro, en un momento dado hicimos algo con Tulio Crespi, que todavía no había nada reglamentado, pero en ese momento habíamos empezado a trabajar con Tulio, y como no había nada por reglamento, le habíamos, estamos trabajando con el tema de alivianar la carrocería, y Tulio, ya estamos trabajando con algo de avanzada para bajar los pesos de los autos, le pusimos los vidrios polarizados, y después, como no había nada por reglamento que lo prohibiera y tampoco lo que lo autorizara, los pusimos, y después como no estaba reglamentado ni tampoco prohibido, pero nos invitaron a que lo sacáramos porque no estaba reglamentado, entonces claro, lo tuvimos que sacar. Bien, Tony, fuiste a Daytona, fuiste a probar suerte a Daytona también, ¿no? En Estados Unidos. Sí, fuimos a probar Tato había hecho un Forimsa para correr en Daytona, y no llegamos, o sea, fuimos a la carrera y se rompieron 2 motores, conclusión que habíamos clasificado bastante bien y no pudimos llegar a concretar la carrera en sí, porque nos quedamos sin motor para la carrera. Se rompieron 2 motores. Bien, bueno, sobre el final ya tenemos que terminar lamentablemente porque son 31. Quiero que me cuentes y presta atención la anécdota que va a contar de la historia de la anécdota del peine, porque la verdad que es imperdible.
Así que, Tony, te escuchamos atentamente la anécdota del peine cuando iban a rumbo a La Plata, ruta 36, creo. Sí, es una anécdota, una linda anécdota con los hermanos Suárez, con Octavio y con Pedro. Íbamos a la par en la recta más larga que tiene La Plata, que no había chicana en esa época, y íbamos a la par con el auto de Octavio estaba a la izquierda mía, y Pedro me miraba. Vos sabés que yendo a la par, vos te das cuenta que Pedro me estaba mirando, y yo llevaba el buzo mío, un peine en el bolsillo del buzo, que me había regalado la hija de mi acompañante. Entonces, yo me daba cuenta que Pedro me miraba, agarro y saco el peinecito del bolsillo, lo miro a Pedro, y lo miro a Pedro, los ojos tenía saltones, Pedro me estaba mirando, saco el peine, me peino los bigotes, y los ojos de Pedro se le salían de los ojos. Entonces, me peino los bigotes, obviamente lo guardo el peine de vuelta y sigo atento mirando para adelante, pero bueno, la carita de Pedro, pobre, me causó nada, fue una cosa espontánea que salió así y nada más, yo lo cuento ahora. Claro, pero lo que hay que recalcar que Pedro era acompañante de su hermano, pero el que está hablando, que es Tony Aventín, sacó el peine, se peinó el bigote, pero iba manejando a 280 kilómetros por hora. Es de loco, la verdad que es impresionante. Bueno, Tony, la verdad que es un gustazo charlar contigo, un tipo bárbaro, nos quedan muchas preguntas para hacerte, así que no sé, te dejamos la despedida, con Sergio le agradecemos mucho el contacto. La historia de este programa nocturno aquí en AM550 es reflejar la historia del automovilismo deportivo en la Argentina. Estamos con el turismo de carretera, ya hemos estado con el rally, con la categoría turismo. Así que bueno, te dejamos los micrófonos para lo que quieras decir en el final. No, simplemente agradecerles a ustedes. Un gustazo estar ahí para toda la gente, la audiencia de su programa y la gente de Neuquén y alrededores, así que le mando un fuerte abrazo para vos, Oscar, Sergio. Un gustazo estar presente ahí, y será hasta cualquier momento, les mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias Tony Aventín. Bueno, la verdad que un gustazo, porque hablamos mucho en estos días, quizás fue con el entrevistado que más hablé, porque tiene muchas anécdotas, muchas historias, y además se emociona mucho. O sea que me quedó una, pero no quise hacerle trampas, porque Nolo Aguirre fue su acompañante. Y no sé si falleció o no, y no quería, hurguetear nuevamente en el tema, porque ya estaba medio emocionado. Pero la verdad que un gustazo bárbaro. La verdad que, vos sabés que yo te confieso, estuve una vez hace muchos años en Córdoba, probando una Coupé Dodge GTX. Cuando pasa los 160, 170, te quiero decir que te da ganas de decir, pará que yo me bajo, la verdad. Andar a 280 en esos monstruos, realmente. Porque además hay que decirle a la gente joven que la Coupé Dodge GTX, de la que estamos hablando, era larguísima. Era un vehículo muy largo. Sí. Y era una especie de bote, digamos, sí, ¿no? Le dicen el portaaviones, ¿no? Claro, porque tiene lo que era la figura de los automóviles norteamericanos de esa época, claro, que eran largos. Estaba la Dodge GTX, la Dodge Polara. La Dodge Polara vino después, sí. Y después, en el lado de Ford, un vehículo similar era el Fireland. El Fireland, exacto. Claro. Pero la verdad que andaba muy, pero muy rápido. Bueno, nos hemos dado el gusto de charlar con Tony Aventín. La verdad que un gustazo. Realmente ha sido un placer, porque además es gente que está cargada de idolatría. Sí, ¿no? Sí. De afecto, de admiración, y ya te digo, así como yo me acuerdo de haber estado en esa curva el 21 de septiembre, el día de la primavera de 1980, en el semipermanente de Olavarría, viéndolo pasar. Medio que lo descolocaste al principio porque dijiste, yo estaba ahí saludándolo. Claro, y no se acuerda de mí. Se ve que no me alcanzó a ver. Se podía peinar los bigotes, pero no me reconoció. Estaba ganando. No, pero en serio, son personas, Oscar, sí, que están cargadas de afecto, de admiración, de idolatría, y es un verdadero placer encontrarlas a esta hora de la noche, con esta predisposición además. Sí, no, porque además estuvimos charlando el otro día
y él le hace muy bien. Hay gente que por ahí es media, bueno, no, estoy tratando de contactarme con otro piloto de turismo de carretera que también no le gusta mucho esto de hablar, de seguir hablando de la historia, qué sé yo, bueno, hay que respetarlo, ¿no? Pero Tony es todo lo contrario. Tony le encanta hablar de esto, le encanta recordar su historia, se emociona todo, pero él cuenta su historia y la verdad que la pasás bárbaro. Así es. Oscar, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. El lunes que viene vamos a seguir recuperando la historia, el sonido, los testimonios de nuestro automovilismo argentino en este espacio que llamamos Historias a Fondo. ...23:36 en la República Argentina... ...tenemos 16 grados de temperatura aquí en el Alto Valle... ...vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales... ...y luego ingresamos en la última parte de nuestro viaje de hoy. Búscanos en Twitter como AM550 La Primera... ...y tené toda la información en 140 caracteres.